Hola, esta semana vamos a ver cómo interpretar algunos histogramas con algunos ejemplos en particular. Para agilizar un poco esto, yo les voy a dejar los mismos gráficos con la explicación dentro de Classroom para que ahora solamente tengan que prestar atención y fijarse bien en algunos detalles de los gráficos. Empezamos. Este histograma nos muestra las temperaturas mínimas de una localidad de la región de Atacama cerca de Copiapó, considerando una muestra de un año completo, es decir, de 365 días. Podemos interpretar varias cosas en este gráfico. Por ejemplo, podríamos decir que en este gráfico podemos observar que las temperaturas mínimas han sido registradas en intervalos, que tienen mayor cantidad de observaciones desde el intervalo 10 al 11, este de acá, luego el de 9 a 10, este, y luego el de 14 a 15, este. Esto significa que dentro de estos intervalos se concentra la mayor cantidad de temperaturas mínimas registradas, son los que más se repiten. Y por otro lado, también podemos ver que el que registra menos observaciones es este intervalo de aquí, de 0 a 1 grados, por lo que podríamos decir que es el dato que menos se repite. Es el menos común. También nos podemos fijar que en los rangos menores de temperaturas mínimas podemos observar que tienen algunas observaciones, ¿ya? Pero que no son muy altas estas columnas, por lo tanto no es algo que sea muy común dentro del año. Sin embargo, aún así hay observaciones que en esta localidad pueden haber días que la temperatura mínima sea entre 0 y 1 grados. En un análisis más profundo de la información, podríamos decir que este gráfico quizás no nos permite determinar en qué meses ocurren las diferentes temperaturas, porque este solamente agrupa los datos de manera general y no secciona los datos según los meses. Así que probablemente si nosotros quisiéramos obtener esta información sería más útil otro tipo de gráfico como una nube de puntos o un polígono de frecuencia. También podríamos decir que si nosotros quisiéramos sacar un promedio de la temperatura mínima de esta localidad, no es que no fuera posible, sino que a lo mejor no sería muy exacto, porque nosotros no tenemos las temperaturas exactas de cada día del año, sino que tenemos un rango. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener la media o el promedio, tendríamos que ocupar la marca de clase. Vamos a ver otro gráfico. Este gráfico representa también las temperaturas de esta localidad, pero ahora me muestra las temperaturas mínimas, las que están aquí con color azul, y las temperaturas máximas que son las que están con color rojo. En este caso, si nosotros nos damos cuenta, fácilmente este gráfico nos entrega mucha más información que el gráfico anterior, porque ahora no solamente tenemos las temperaturas mínimas, sino que también tenemos las temperaturas máximas. Y además, esta información no está en rangos como el anterior, sino que está día a día y está con la temperatura exacta. Si nos fijamos en el registro de temperaturas mínimas, la que está con color azul, podríamos compararlo con el gráfico anterior, porque los puntos que se encuentran entre 0 y 5, estos de acá, corresponderían a las primeras 5 columnas del gráfico. Estas de acá. Hasta acá. Pero para poder comparar de mejor manera esta información, nosotros necesitaríamos un gráfico con una mejor resolución, ya que acá es un poco difícil poder contar exactamente cuántos puntos hay en este sector, que están muy juntos. Esto resulta un poco difícil porque mientras más información tenga un gráfico, menos resolución va a tener. Ya se nos pierde un poco la resolución de los gráficos mientras más información tenga. Por ejemplo, este segundo gráfico podría ser útil para responder preguntas del tipo ¿en qué mes las temperaturas máximas son mayores y menores? Por ejemplo, ¿en qué mes las temperaturas máximas son mayores? Podría ser acá y acá. Entonces lo vemos acá que es noviembre, diciembre, enero, febrero.
Por ejemplo, podríamos responder preguntas también respecto a las temperaturas mínimas. ¿En qué mes las temperaturas mínimas son mayores? Acá está la curva y acá está mayor también la curva. O menores, que podrían ser acá, que viene siendo los meses junio, julio, agosto, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de preguntas que nosotros queramos responder, va a ser más útil un gráfico o el otro. Tenemos que considerar que el primer gráfico es un gráfico más general, por lo tanto no nos sirve para responder preguntas del tipo ¿en qué mes sucede tal cosa? Y el segundo es un gráfico más particular, pero que al tener tanta información se nos reduce un poco la resolución de los detalles.